Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, AMUIT ASEDIMA, Ukakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Zay Uksankrinakaj Wakisht Anipjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta Sutinchat Wakichawi. Aka Wakichawi Warminakan derechos, Yakawinakap Añatakiwa. Ukamaj wakt eyasip Hañani ist Abhañataki. La interculturalidad nos permite intercambiar conocimientos, saberes para crear como comunidades, para crecer como comunidades, pero la imposición de las culturas que dicen ser mejores que las nuestras nos alejan cada vez más de lo que fuimos y con lo que nacimos. La interculturalidad propone cambiar las políticas sociales, económicas, culturales, haciendo de notar que lo que somos, pensamos, conocemos y cómo convivimos desde nuestras culturas también es importante. Ukamarusa hiwasaja yaqañasawa kitina katansa hiwasaja. Haukamarusa aruskipt asiñawa hiwas pura marca pura. Acá lupiwinaka anqa markat hutkiha ukanakawa hiwasaruj armaisto. Uka lupiwinaka hiwasaja ichaja chaqay hañawa. Ukamataki nairaru sarantañataki lupiwi sakuni hamansa sarawi sakuni hamansa uka amtanaka sarantañañataki. Haukam aruna kampiwa icha akawakichawi icha qañant arakiñani makutimpi hilat kuyakanaka arum tasiñani kamiskuni hamaki kuyaka yobana. Así es, hoy nos presentamos con esta reflexión para poder iniciar el programa, hoy hablando de lo que es la descolonización, la interculturalidad. Entonces estamos empezando con esta pequeña reflexión para que un poco podamos reconocer lo que son nuestros pueblos indígenas. Y bueno, antes de iniciar el programa y adentrarnos un poco más sobre toda esta lectura cultural que hemos traído el día de hoy, económica, social, política, vamos a iniciar con un poco de música para acompañarles el día de hoy. Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta. Chiriguamos, ayoreos, levantemos, hey, hey, hey. Y los navajos levantemos, hey, hey, hey. La tierra está desolada, hombres destruyen nuestro planeta, quemando flora, matando fauna. América.
encuentro. Controversia, águila del norte, espíritus vivientes, ojos del cielo. ¡Hey! Y digo a los agoreos, levantemos, hey, hey, hey. Cheyennes y los navajos, levantemos, hey, hey, hey. Los ancestros nos dejaron sus consejos, hey, hey, hey. Nuestros pueblos brillarán, siempre unidos, hey, hey, hey. Hawkamawa chaqsarante kipiniñani akawaki chawimpi makusistawistas cantanja ukatja chasti chaka interculturalidad ukata aruskip arakiñane kuyakayoban hilat kuyakanaka provincia toqenakansa humanakasa istapjarakpachatawa ka interculturalidad oksat aruskip asina ka Bolivia toqetja Hiwasaj yatano hilat kuyakanaka kun hamasa aka taika kamachinja Constitución Política del Estado auxato qenja tataraki ukamarusa qeyj tatarakiwa ukataipinja 36 culturas sasina etnias isnajayaja ukamarusa wali uintatarakiwa aka pa culturas ka cultura aymara ukamapachparakiwa cultura quechua ukapayawa sisnajaya hach'anchitata hawkamarusa wali uintataraki sisnajaya ka Bolivia marpachata aka descolonización hawksatoqetwa aruskiptañani hichuru uka suma aruskiptañataki aga descolonización ukatakisti hiwasaja yatiña sawa kunasa aka interculturalidad ukaj interculturalidad ukaj sañmuneja saskantanua kun hamasa Bolivia marpachanja sarantaski aka markanakaj ka 36 kimsatunka soqtani markanakaj kun hamasa sarantaski maymay ukamarusa hupanakaja sapamayniwa lup'iwini sapamayniwa sarawini ukamarusa saraksnawa aka interculturalidad uksatoqetja sapamayni markanakajaya lup'iwini sarawinichija aka descolonización uksatoqetja hiwasaja aka markanakatja nailja sarawin sanakakija uka nakwa hichaja amtasjañasa uka nakaru hichaja sarantjañasa sisnawa kuyakayobana. Existen dos elementos muy importantes que debemos hacer conocer para poder hablar de la descolonización. Y en primera instancia, como lo decía Virginia, la interculturalidad lo podemos resumir con esta frase que dice el diálogo entre culturas, lo que nos permite dar un paso más adelante y pensar que la descolonización, en la descolonización, que será el tema del día de hoy que estaremos conversando. Partimos porque del concepto de interculturalidad, para que podamos reconocer en un inicio que Bolivia cuenta con varias culturas y que cada una tiene diferentes características de convivencia. Junto a ello debemos mencionar que la descolonización sería el fin de la colonización que se ha ejercido por muchos años en nuestro país. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos descolonización, deshacernos de esos pensamientos colonizadores que han venido a nuestro país, hacernos cambiar de pensamiento y hacer pensar que nuestras culturas no son mejores y que de las que vinieron, esas son las mejores. Para hacer una relación más precisa de los componentes de la descolonización, presentaremos una entrevista dirigida por Viviana Camacho, una entrevista que nos habla sobre lo que es la descolonización para comprender un poquito más de cómo alejarnos de este pensamiento reprimido que aún tenemos en nuestras mentes. Entonces vamos a escuchar la entrevista y seguimos conversando sobre la descolonización. Bueno, para la descolonización, justamente desde Bolivia que estamos trabajando esta interculturalidad más bien emancipatoria, recuperando nosotros nuestra propia identidad cultural para poder dialogar con los otros, hablamos de descolonización para que esa identidad que somos de Bolivia de mayoría indígena campesina
la abracemos con ese cariño, con ese respeto, con esa fuerza que todavía tenemos para poder dialogar con este otro, con esta otra. Después de 500 años de que nuestros pueblos indígenas han sufrido todo tipo de vejámenes, pero también han sufrido la esclavitud, han sufrido tanta violencia, entonces hemos aprendido a agachar la cabeza y a obedecer y a callarnos. Ahora es tiempo de levantar la cabeza para mirarnos, no para someter al otro, no para mirarle por encima, sino para volver a mirarnos y desde esas relaciones realmente de igualdad, en cariño, en respeto, en dignidad, volver a construir juntos esta propuesta de mundo que queremos. Y la descolonización va por ahí, que muchos hemos crecido en un contexto, por ejemplo en las áreas urbanas de Bolivia, que nos ha enseñado a desconocer y a rechazar nuestro origen indígena campesino. Entonces la descolonización sería parte de una herramienta para sacar ese velo y decir, lo que yo sé, vestir, comer, pensar, vivir también sirve, también es válido, también es necesario para aportar a la vida, no necesariamente desde el conocimiento académico científico que una cultura postula sobre las otras, sino también desde el conocimiento y la ciencia empírica ancestral que tenemos los pueblos indígenas. Así que la descolonización nos ayudaría a eso, a mirar más allá de un velo limitante que ha enseñado a menospreciar los otros saberes o que se promueve la mejor sobre las otras, para que finalmente podamos mirar con respeto a las otras culturas. Quien respeta profundamente quién uno es y de dónde viene, va a tener esa capacidad de respetar a ese otro, a esa otra diferente, y finalmente, ojalá un buen día amanezcamos con que ya no hay racismo, con que ya no hay discriminación y violencia, por ser diferentes, cuando la diferencia enriquece, cuando la diferencia nos hace crecer como personas y como mundo, como comunidad humana. De esta manera hemos estado escuchando la entrevista de esa persona, Viviana Camacho, que nos ha hablado un poquito de la descolonización, qué significa la descolonización. Y vamos a tomar las palabras que ella dijo. Es hora de dejar de lado esa máscara, ese velo que se nos ha implantado desde hace años, que se nos ha ido formando, y ver con cariño nuestras raíces. A veces cuando se nos quiere ofender, lo hacen diciéndonos que somos indígenas, que lo que nosotros sabemos, hablamos, pensamos, está mal hecho y mal dicho. Entonces nos vamos reprimiendo y vamos dejando nuestras raíces como avergonzándonos de ello. Entonces esto debe ser dejado de lado, ya que como lo menciona en la entrevista, en las ciudades se nos ha enseñado a ignorar y a desmerecer nuestros orígenes indígena campesinos, ya que creemos con la idea de que estos pueblos están formados en un pensamiento como ignorantes, así se nos han denominado por muchos años. Evidentemente se debe reconocer que el conocimiento científico es un aporte muy importante para nuestra sociedad, pero tampoco podemos olvidar que los conocimientos empíricos en diferentes aspectos, áreas de medicina tradicional y en cosecha, en producción, nos permite tener también un aporte importante a nuestra sociedad. No olvidemos que los conocimientos ancestrales, si tuvieran su continuidad con estudios más específicos, estos también se convertirían en conocimientos científicos. Entonces, reconocer su importancia nos permite tener un aporte más sustancioso de nuestros conocimientos. ¿Es así o no, Virginia, cuando hablamos esto de descolonización? Deshacernos de las ideas implantadas de la colonia. Hauka maskapiniwa kuyaka Giovanna, marca chirinaka hiwasasa muit apjañana yuxatoqetja, descolonización hauxatoqetwa aruskiptas karaktana hichurun kasina, descolonización uqaqsañmuni kunhamasa ka kuyaka Vivian Camacho hupaja aruskiptaskana hiwasampi hupasa qanays'arakino asesina hiwasaqa armahaña sawa kunhamasukarlup iwinaka anqa markanakatqa hutkiqa acá españoles están allá en Camarcanacatja, Jupanakawa, acá colones, Jupanakawa, acá lupiwi nakapo, hiwasaja amtawayraktana, hiwasaja ukar hamawa sarantawaytanja. Cuat ukanaka hichaja armahaña sawa, ukausañmoneja descolonización. Ukamarusa humasa kuyaka Giovanna amtawayrakpachatawa hichasa manakas markachirinaka ukamaraki anqa markanakatqa waliwa utjaraki kunateja aka
costumbres ukampach para kiwa ankalup iwinaka sisnahaya ukanakaja maisa toqetja aruskipt araksnawa kun hamasa aka sistan aka Todos Santos uka wakichawija hiwasan sarawisaya hiwasan uka wakichawisay markanakata nairhat pachaja uka wakichawi uthapinino ichaja yamakisa akamaranakanja hani ukaja ancha sarantayatajitej ichaja utjia manakas markachirinaka amtap pachatawa kun hamasa ichaja aka waintawakunakasa aka marca ciudad toqin más que todo kun hamasa sarantayata aka Halloween ukawa ichaja utjaraki ukarua hichaja ukaja anqamarkatay apanitay anqamarkan ukaja sisnahaya yatiawipa anqamarkana uka ma costumbripa ukamaspay wat ukwa hiwasaja apañmunqtanja ukawa kichawinakwa hichaja wakichas jaraktana waintawakunakasa aka ciudad marca toqinwa hilpacha ukama utjaraki ukamarusa haniwa hiwasaja aka Todos Santos uksantoqinakatja kun hamas sarawisaja nairja achachilanakasa sarantaykanja ukamarusa sarantayjaraktanti ukanaka taqi ukanakwa sarawisanaka amtaptañawa hilatkullakanaka ukamarusa wali hach'aspawa aksa descolonización uksatoqetja aruskipt'aña descolonización uksatoqetja aruskipt'asinja hiwasaja nairaqataka sañawa sisnawa kamihaña sawakunateja aka lup'iwisa kun hamasa aka yatichawinja hiwasaja kuna hanis yatknaja hanis yaqataksnaja nairhatpachja ukamawa akamaranakanja uñhasiwaitanja ukajaneja y ukamakchiteja aka descolonización ukajsañmuniwa uka lup'iwisja hiwasaja hichaja kamiawa ijañawa uka yatiqawinakja hiwasanja nairhatpachja achachilanakasatja wali yatiqawinaka utistuja uka yatiqawinaka sarawinaka ukanakawa hiwasaja amthañasa ukarjamawa saranthañasa kuyakayobana. El cambiar de pensamiento a veces es muy difícil porque desde hace muchos años atrás se nos ha enseñado a pensar de una determinada manera, desde todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Desde la cultura nos han dicho qué tipo de educación tenemos que tener, la educación occidental, qué tipo de medicina tenemos que utilizar en nuestros niños, en nuestros adultos. Entonces hemos crecido bajo esta base y ahora obviamente es muy difícil cambiar quizás la mentalidad de los jóvenes. Como lo decía Virginia, ahora nuestras tradiciones se han convertido como una cuestión de simplemente llamar la atención al extranjero y decir tenemos estas tradiciones y listo, pero ya no las llevamos a cabo como realmente se han instituido, digamos, en antiguas épocas donde los aymaras realizaban diferentes rituales por un objetivo. No es, digamos, que esto se nos ha ocurrido o se nos ha pensado así por así. Incluso en la época de cosecha tiene un fin específico, tiene una fecha específica, ¿no? Entonces todos estos conocimientos que nosotros tenemos las han invalidado año tras año y han dicho que nosotros los indígenas somos ignorantes y que lo que nosotros conocemos y nosotras conocemos no son las bases que van a hacer un desarrollo social, político y económico en el Estado. Entonces, de esta manera también la descolonización ha permitido esa discriminación hacia el otro, hacia la persona que ha nacido en áreas rurales creyéndole que es un ignorante, ¿no? Entonces se ha dejado de lado por completo los conocimientos ancestrales, no se ha pretendido estudiar más a fondo lo que nosotros o nosotras hemos aprendido en nuestra niñez en áreas rurales, mujeres que han aprendido a ser parteras de una manera natural, obviamente que ahora
todos ya nos basamos en la medicina occidental, que no está tan mal, ¿no? Sino que podamos de alguna manera quizás ahí ver interrelaciones entre cultura, que ellos valoren lo que nosotros tenemos como conocimientos, pero nosotros también ahí adherirnos un poquito de lo que ellos conocen. Con respecto a lo que decía de algunas tradiciones, como Virginia lo mencionaba, esto del Halloween, ¿no? Que particularmente en áreas rurales o personas que han crecido, digamos, no con esta cultura, pero que la cultura occidental nos ha implantado el cariño a estas fanaticadas que se nos ha dado en diferentes festividades, con el fin quizás de solo el grande empresario poder tener un poco más de ganancia, pero que la hemos adoptado poco a poco. Yo creo que los jóvenes lo que tienen que pensar, sí pueden festejar Halloween quizás, pero no como tradición en sí que sea boliviana, sino que pueda quizás ser una parte de diversión ajena, digamos, a nuestra cultura, y que no digamos al exterior, sí, Halloween es boliviano, porque no lo es, ¿no? Entonces este reconocimiento y esta descolonización, esta forma de pensar que tenemos que como que dejarlo hacia atrás, tenemos que ir reforzándolo a nuestros adolescentes, ¿no? Dentro de nuestras comunidades realmente tiene que existir un diálogo entre comunidades, entre culturas, porque cada uno tiene sus diferentes culturas, forma de pensar, vivir, y manejar su economía, y esto es muy importante porque acá del altiplano no se va a igualar, digamos, a la cultura del oriente, pero ambas si dialogan, si comparten conocimientos, si realmente van haciendo ahí una socialización y tejiendo ideas, vamos a lograr muchos más avances de los que ahora tenemos, porque ahora todo lo que tenemos a nivel social, político, cultural, todo se nos ha dicho cómo tiene que ser, y de esa manera lo tenemos que asumir, ¿no? Pero creo que es hora de poder dar un aporte muy importante a nuestra sociedad. Ujamas kapiniwa kuyaka Giovanna kun jamasa ka marca sanakanja hiwaspura aruskipt araxna ukaja walikus kaspawa ukamarusa ka kuyaka Giovanna hupa humaxas kantaja kun jamas aka qollanakaja aka salud toqetja utjaraki hiwas marpachanja taqi quqa utkstu ukamarusa qoranakaja taqi qoranakarakiu utkstu ukamarusa qollirinakasa ukamarakiu Ichaja acá ciudad Marpachana ukampach para kiwa acá provincia uxatoqenakansa hiwasa hayamakisa ichaj hospital uxatoqero kiwa sarañmun haraktan hanira kiwa acá qoqanaksa acá qollanaksa kun hamasa nairjaj achachilansanakaja wakistirinja ukanakja amtapt añmunojtant hiwaspachi yatisipkiya acá sisnajaya acá hilir tionakaj sisnajaya hupanakaj yatisipki ugat wainta waqoja haniya yatiqañaruj uka yatiqawinakja kun hamasa acá sisnajay awqtaykanakaj yatisipki yaqipanakansa ugat wainta waqonakaj armtanay ukanakaj haniya amtaptantej nairjanakaja acá provincia uxatoqenakansa haya kam saltañachi haykayuki sarañachi ane autos utkit facilaki ugatja haniya hospitalaroja anch sarapkantej ugat hichpachasa sisnajaya acá haya markanakanja municipios ukanakasa mathiankiya haniya pachpa markanki taypin karakis hospitales, centros de salud ukas hanirakiya yaqip toqinakanja mathiankaraki ukatja yaqip markanakanja markachirinakaja aka qoqanakja qollanakja apnaqa sipkiwa ukamarusa uka qollanakanpisa qollasisipkarakiwa hani anchajetej ver utjaski entonces ukanakwa amtaptañasa ukampacharusa acá educación hauxa toqetja aruskipsnaja ukajwali hach'awam acá aruskipañaspaj descolonización ukapachpawa
wali hacha aruskipt'añtaki, ¿no? Hiwasan wakichawisaqa aka kimsatun atakichi haykuyaka yobana hanera kiwa ancha hachakiti ukamarusa yaqa wakichawina kansa aruskipt'askarakiñaniwa kun hamasa aka descolonización awsatoqetqa wali kuskawa aruskipt'añaqa ukamarusa hiwasan hichaja utjaraki no con jamasa viceministerio de descolonización cha ukanaka ernaqas pachate con jamasa ernaq asip karakpach marca nakarusa kuna talleres ukanakampiha purt asip karakpachate a ver humanakaja amuit apjaraki muksatoqetja marca chirinaka hilat kuyakanaka kamarusa kunampisa cha aruskipt'araksna kuyaka yobana. Así es, el tiempo nos apremia, pero por último podemos mencionar que nuestras identidades deben ser respetadas, aprender a realmente dialogar entre culturas, entre nuestros pueblos, dejar de lado la obediencia a quienes nos dijeron que nuestra cultura, que su cultura era la mejor y que la nuestra no, porque esta hegemonización de pensamiento, de creencias, nos ha permitido desconocer nuestros orígenes y hemos creado una brecha muy grande entre nuestras culturas. Ya no nos hablamos, ya no nos miramos, así mencionándolo de manera subjetiva, y se nos ha olvidado que nosotros también somos parte de esta tierra. No tenemos que olvidar que todo lo que sabemos, si en algún punto se nos hiciera caso, si nuestra información, nuestros conocimientos realmente sean validados por aquellos que dicen que nuestros pensamientos son ignorantes, valdría la pena, ¿no?, dentro de la medicina, porque las plantas no simplemente te curan porque son plantas especiales, ¿no?, sino que te curan porque estas plantas contienen pues una sustancia química que hace que las enfermedades se vayan. Entonces no está tan alejado quizás de este pensamiento científico que tenemos, y nosotros lo sabemos y lo sabemos manejar mejor. Si nosotros estudiáramos un poquito mejor, un poquito más sobre esto de las hierbas y todo aquello, veríamos que nosotros mismos crearíamos nuestra propia medicina, ¿no? Bueno, el día de hoy hablando de descolonización, el tiempo como siempre se nos va, pero agradecidas de poder compartir estos temas con ustedes. Nuevamente retornaremos a conversar otros temas también referidos al que hoy hemos hablado, porque hay muchas cosas que debemos relacionar ante la interculturalidad y la descolonización que ahora vivimos, ¿no?, que son los males que queremos enfrentar. Bueno, nos tenemos que ir, Virginia, hasta otra oportunidad. Kamawa kuyaka yobana ratukiwa atanakasa pasawayaraki ñarakiwa kawakichampi chaqtuk hañani umanakaja munat markachirina kasumaki qipartqa phamnana kampisi mayawa kichaw kama panaya. Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuit Asedima, Ukakipkaraki, Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, Saip Uksankirinaka, Wakicht Anoyapjewa, Punkoj Takenitakiu Sitarata, a puerta abierta, Sutinchat Wakichawi, Jutir Wakichau Kamaya, Hikisinkama.